en Roma. Yo diría quizás 3 noches mejor. Entonces, ya con un programa de este tipo tendremos un itinerario de 12, 13, 15 días. Luego veremos, yendo un poquito más para allá, cuáles otros quizás destinos podríamos combinar con este tipo de programa. Ahora le voy dando una estructura bastante básica que de toda forma toca las metas, digamos, más importantes. Como pueden ver también en los slides siempre le pongo lo que son los kilómetros, digamos, y el tiempo del viaje, de cada tramo, de cada transfer que tenemos. Verán que son bastante largos. Los puse a propósito, porque normalmente nos llegan programas que son bastante, digamos así, Irreales. sí, tal vez son irreales. Estos se pueden tranquilamente operar, pero es duro. ¿Okay? Entonces, cuando nos piden algo que es más jalado de una cosa como esta, ya saben que los pasajeros seguramente verán más destinos, pero el riesgo siempre será que pasen mucho más tiempo en el autobús del tiempo que vayan disfrutando de los destinos o, digamos así, disfrutando de la experiencia espiritual que quieren vivir. Siguiendo, entonces, vamos para Lourdes, que seguramente puede ser considerado como el otro grande destino para las peregrinaciones marianas. Aquí tenemos ver las fotos de lo que es la explanada. Lourdes es famoso por las visiones que tuvo Bernadette de Subiru. Entonces, aquí normalmente nos paramos también 2 días. También puede ser recomendable una estancia con pensión completa, ya que comparado con otros destinos, digamos que las comidas tienen un precio inferior. Yo les voy dando estos tips para que sepan quizás en dónde añadir algunos almuerzos, quizás, si prefieren quizás dar un poco de cenas, un poco de almuerzos, cosas de este tipo. Aquí también tendremos una procesión de las antorchas en la noche, en una foto también de la grota, del grotto de la gruta, en donde hay una de las estatuas. También tendrán unas, digamos, piscinas en donde podrán bañarse. Normalmente, cómo se desarrolla la visita en Lourdes. Normalmente, como ven, siempre llegamos en la segunda parte de la tarde, no llegamos muy temprano. Si salimos, por ejemplo, desde Ávila, podemos considerar una parada en medio camino en Loyola, que es el pueblo de San Ignacio, y luego llegar más o menos para la hora de la cena. Entonces, quizás llegamos para la cena, en la noche tendrán la procesión con las antorchas si querrán participar, si no tienen la posibilidad de participar la noche siguiente. Y por la mañana del día siguiente, normalmente les coordinamos una visita directamente con los guías del santuario. ¿Okay? Los guías del santuario son disponibles para hacer este tipo de visitas y entonces nosotros preferimos, digamos así, apoyar lo que es un servicio muy, muy local y muy, digamos así, perteneciente a esta organización, y al mismo tiempo sabemos que tenemos las personas con más conocimiento en absoluto del destino. Como pueden ver en estas notas que les puse abajo del mapa, les puse 2 posibilidades para la siguiente etapa. O sea, posibilidad de ir a París o la posibilidad de ir a Aviñón. ¿Okay? Entonces, si fuéramos para Aviñón, digamos así, que probablemente iríamos directamente para Italia. En el caso de ir para París, en este caso se podría considerar, y normalmente lo hacemos de esta forma, la posibilidad de tomar el tren, el TGV, o sea, el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad nos permite llegar desde Lourdes hasta París en aproximadamente
5 horas. Entonces, es muy cómodo porque los pasajeros tienen la posibilidad de viajar en un tren. Tal vez también puede ser una experiencia porque quizás son trenes particularmente rápidos, son trenes muy modernos, también puede ser en sí una experiencia para algunos pasajeros, pero sobre todo nos permite acortar muchísimos los tiempos. No se podría de otra forma llegar a París solamente en un día. Necesitaríamos hacer un alojamiento, pernoctar a mitad del camino en algún otro destino. Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Si París fuera el último destino, digamos, de nuestra peregrinación, simplemente el autobús acompañaría a la estación de Lourdes, los pasajeros, y los pasajeros luego tomarían el tren y en París los recibiría otro autobús con claramente los guías locales y siempre nosotros les enviaremos con el tren y los pasajeros el guía correo. En caso desde París tuviéramos otros destinos, porque quizás desde París bajamos hacia Turín en autobús y queremos mantener el mismo autobús que hemos utilizado desde el principio, que quizás es muy importante porque ya las personas, los pasajeros, digo, le toman cariño al chofer, el chofer ya conoce quizás las señoras, hay una cosa que normalmente nosotros cuidamos de manera muy peculiar, que es el trato, digamos, humano, muy directo que queremos con tanto los pasajeros como los agentes. Entonces, si podemos mantener el mismo bus, si tenemos en caso tuviéramos un itinerario después de París, entonces el día antes de la llegada, de la salida desde Lourdes, cuando en Lourdes normalmente el grupo no tiene servicio de autobús, nosotros enviamos el autobús directamente para París, de tal forma que el día siguiente, con un autobús local solamente en Lourdes, iremos a proveer lo que es el transfer desde el hotel a la estación y luego, una vez tomado el tren para París, en París a recibirnos hará directamente el autobús que ya operó la parte del trayecto desde Lisboa para Lourdes. Ahí ven algunas fotos de París. París claramente es otra de estas ciudades como Lisboa que permite claramente visitar lugares religiosos, lugares, destinos como los santuarios, yo que sé, la Basílica de Saint-Valide, de San Luis de Saint-Valide, o a visitar la Sainte-Chapelle, o el Sacré-Cœur de Montmartre para los que se enfocan, digamos así, en los santuarios marianos. Además de todo esto, para estos grupos que quizás quisieran combinar una parte de peregrinación a otra, digamos así, para un viaje más de ocio o un viaje más cultural, París como Lisboa tiene la posibilidad de ofrecer muchísimas otras visitas, como las panorámicas ya simplemente a lo largo del río Sena, la Tour Eiffel, la posibilidad de visitar Versailles, quizás si tienen un día más. Hay muchas posibilidades. París, digamos que es muy bonita y nos daría también la posibilidad de visitar en un día Lisieux, que ven en el mapa, lo puse con otra banderita arriba, que también es un destino religioso. Siempre hay que considerar que de todos los destinos de los cuales iremos hablando, París seguramente será el más caro. Entonces, según la tipología de grupo, según el presupuesto, siempre considerar que si en un momento dado tienen un itinerario que sale de Lisboa y va para Roma, y intentamos contener, digamos así, los precios. En caso hubiera necesidad o quisieran añadir París, muy probablemente nos saldría, digamos así, de las tarifas que nos imaginemos. No es siempre así y quizás después del COVID también las condiciones serán diferentes, pero París es una de estas ciudades en donde hay fechas que pueden ser un poquito más complicadas. Nosotros claramente tenemos posibilidad de
muchísimas tipologías de hoteles, tanto 3 estrellas como 4 estrellas, más o menos alejados del centro de la ciudad. En caso iremos un poquito más en las afueras del centro ciudad, pero vamos a encontrar la forma siempre de cerrar lo que sea el precio que ustedes vayan buscando. Pero para que lo sepan, de todos los destinos, si nos alejamos hacia París, tanto a la vez para el costo del transporte, tanto por lo que son los hoteles, diría sobre todo, podría ser algo que nos va a complicar un poquito para el presupuesto. Entonces, esto es para la parte de París. Siguiendo el otro camino hacia la parte sur de Francia, llegaríamos a Aviñón. Aviñón es una muy buena etapa desde Lourdes hacia Italia, porque en Aviñón tenemos una ciudad muy, muy bonita también, una ciudad que es famosa para ese edificio también, que lo demuestra, digamos, en la ciudad de los papas. Entonces hay este palacio, el Palais de Pop, que era el palacio en donde había la sede papal como en Roma, en un periodo en el cual había más de un papa. Y nada, aquí podemos hacer una buena visita, o también es posible visitar Aviñón con el guía Correo, y si no necesitan entrar, si no requiere el grupo entrar en el interior del Palacio de los Papas, en este caso el guía Correo, que es acostumbrado a acompañar el grupo en este tipo de destino, puede tranquilamente llegar la visita, digamos así, walking tour, sin ningún tipo de dificultad. Desde Aviñón seguimos para Italia. Aquí yo les puse el destino más quizás cercano, porque habría dos posibilidades. Podríamos subir para Turín, como yo les estoy enseñando en el mapa, o de otra forma pasar por abajo y llegar, no sé si pueden ver la flechita del mouse de mi ratón ahí, más o menos a esta zona y parar en Pisa. Entonces hay estas dos posibilidades. Yo les puse Turín porque desde el punto de vista, digamos, religioso, tiene más llamamiento, digamos, es más, llama más la atención por algunas cosas, algunos puntos que les enseñaré ahora. Si tuvieran un grupo quizás que quiere una peregrinación light, también se puede considerar la posibilidad de Pisa. En caso de Turín, como veis, son 465 kilómetros, aproximadamente son unas 6 horas y media. Estas horas que yo les pongo aquí son horas de autobús. O sea, horas que consideran también las paradas obligatorias que el chofer tendrá que efectuar durante el trayecto, y quizás aprovechar también para el almuerzo, porque a veces, de vez en cuando, hay también una parada obligatoria de una hora que se puede aprovechar para ese tipo de almuerzos también en Ruta. Entonces, una pregunta, Francesco, perdón. Sí. Para estos traslados de 6 horas, 9 horas, Sí. ¿hay posibilidad de hacerlos en la noche? No. ¿No se permite al chofer viajar en la noche? ¿Hay reglamentos para que el chofer no viaje de noche? ¿O hay... Normalmente, buena pregunta. Hay que considerar una cosa. El chofer normalmente puede llevar el autobús para unas 8, 9 horas, y de manera extraordinaria un par de veces quizá a la semana para 10 horas, y aún más extraordinario puede pasar que lo lleve para más de 11, 12 horas, por ahí vamos. Realmente no podemos estar, digamos, contabilizando este tiempo al minuto, porque hay que considerar cualquier tipo de inconveniente. De otra forma, si hubiera mal tiempo, si hubiera una huelga, si hubiera un atasco, cualquier tipo de dificultad, nos encontraríamos con la situación que el chofer no podría seguir en su camino. En todas estas normativas también cabe la normativa que el chofer no puede descansar menos de 12 horas.
Es decir, que normalmente estas 12 horas la duerme durante la noche, porque en la mañana empezaríamos, o mejor, el sistema que tiene el autobús empieza a registrar las horas de manejo, digamos así, de guía, de llevar el autobús. De tránsito, desde el momento que se enciende la máquina hasta el momento que se apaga, ¿ok? Entonces, viajar en la noche nos conllevaría el hecho que durante el día no podría utilizarlo. ¿Ok? Entonces, si tenemos, en este caso, repito, son itinerarios que ya hemos operado muchas veces, son itinerarios que se pueden integrar con algunas paradas quizás intermedias. Yo aquí les doy una visión general, pero normalmente imagínense que el tramo Lourdes-Aviñón y Aviñón-Turín o Aviñón-Pisa o por ahí son muy frecuentes. O sea que no solamente cuando montamos nosotros para respetar el número de noches que ustedes nos digan y los presupuestos, pero sino también por los programas que nos llegan para cotizar, este tipo, digamos así, de tramos son muy frecuentes. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Para hacerlo un poquito más ligero, normalmente nos paramos para la comida, quizás en alguna ciudad, como dije antes, en Loyola, que puede tener un interés de tipo religioso, de tipo histórico, o quizás en algunas áreas en donde claramente puedan descansar y puedan aligerir un poco lo que es el viaje en sí. Por eso digo, cuidado cuando nos mandan los trayectos muy largos, porque el riesgo es que de verdad pasen muchas horas en el autobús y vayan disfrutando menos a la llegada, no solo porque no le queda tiempo, sino porque llegan cansados. Sí, no falta quien quiera hacer el viaje de noche para aprovechar el día, pero al final del día realmente no tienen tiempo para visitar nada. Sí, no es correcto. Una cosa. Y pueden dar gato por liebre. Exactamente. Yo ya le pongo esto, que es bastante jalado, y normalmente más de eso nosotros ya levantamos la mano y decimos, señores, aquí estamos corriendo un poco demasiado. Luego nosotros podemos correr aún más, poniendo otro chofer. O sea, vamos a poner 2 choferes y se pasan el día y la noche en el autobús. No es una cosa, no creo que vaya a ser muy agradable cada vez que bajen del autobús. Entonces, por eso que también empezaba con este tipo de programa, porque en realidad son los más frecuentes. Entonces, siguiendo para Turín, vamos a cruzar los Alpes. ¿Qué tenías otra pregunta? Perdón, Adriana. No, está bien. Bien, gracias. Siguiendo, vamos para Turín. Y aquí también tenemos un destino religioso que es bastante conocido por ejemplo, el Santo Sudario, del cual no se ve el original porque se expone solamente en ocasiones muy especiales. Ahí ven una fotografía del Duomo, de la Catedral de Turín, en donde se conserva el Sacro Sudario. Ven arriba una fotografía de la Gran Madre, que es una de las iglesias mayores de Turín, que es una ciudad muy bonita también desde el punto de vista histórico. Es la ciudad de donde vengo yo. No porque vengas de ahí. No, pero es una ciudad de verdad muy bonita. Y fue la primera capital de Italia. Muchos no lo saben, pero la primera capital cuando se hizo el Reino de Italia fue. Y también para los curas, digamos, los sacerdotes, puede ser muy llamativa porque es la ciudad en donde operó mayormente Don Giovanni, San Giovanni Bosco. ¿Okay? Entonces, por eso que les puse una fotografía ahí, porque es donde empezó la obra, digamos así, salesiana, que está presente en todo el mundo, muy presente en Latinoamérica, y entonces ahí lo ponemos para que sea un tip más cuando igual hagan su presentación y les hablen de Turín. Y de Turín, por ejemplo, podríamos bajar directamente para Asís, y como bien saben, es el pueblo en donde nació
el santo más ecológico, que está muy de moda. Ahora, digamos así, esta política muy, muy verde. Mi tocayo San Francesco nació y operó en Asís, junto a Santa Clara. Asís es un pueblo muy, muy bonito, medieval, en donde tranquilamente yo podría aconsejar pasar un par de noches, ya que el grupo vendrá como vieron, unos tramos muy largos, entonces quizás llegar en la tarde en Asís podría ser bonito, pararse un día entero el día siguiente y aprovechar para relajarse un poquito. Aquí los hoteles no tienen los precios muy, muy altos, así que puede ser una buena posibilidad para relajarse y luego moverse para el siguiente destino, que podría ser el destino final, que es Roma. Aquí tenemos lo que son la Basílica de Santa Chiara y la Basílica de Santa Clara y San Francisco, y a unas 3 horas siguiendo tenemos Roma. Aquí tenemos Roma, la capital de Italia, que también es la capital, digamos así, del catolicismo, digamos, por lo que sea el Vaticano. Aquí les puse una foto arriba que donde ven banderitas, son las banderitas de Senegal. Desde Senegal nosotros tenemos un grupo de casi 400 personas que hacen una peregrinación parecida a esta. Cada año tenemos este grupo, digamos así, del gobierno, y aquí los ven durante la audiencia papal en San Pedro. Que visitamos claramente en Roma con los santuarios, con este tipo de programa. Visitaremos las basílicas, o sea, ver ahí la foto de San Giovanni Laterano, ver la foto de San Pablo fuera de los muros, ver otra foto de San Pedro. También tendremos Santa María Mayor. O sea, hay muchísimas basílicas, 3 basílicas, digamos así, en Roma, y claramente lo que es San Pedro, que en sí puede ser, digamos, una de las motivaciones del viaje. Nosotros, como para las misas, les ayudaremos proporcionando los tickets de manera absolutamente gratuita para la audiencia papal. Nosotros vamos a recogerlos un par de días antes. Tenemos oficina en Roma, como vieron desde el principio. Muy importante, cuando ustedes vayan coordinando los vuelos para definir la entrada a Europa y la salida a Europa, considerar que el programa, si quieren participar a la audiencia papal, tiene que caer un día miércoles en el cual el Papa está en Roma. Claramente ustedes no sabrán quizás si al 100% si el Papa estará en Roma, si trabajan con una antelación de 1 año o 10 meses, pero normalmente casi todo el año, cuando no va para alguna misión en el extranjero, o en verano cuando tiene las vacaciones, pero se puede ver en el sitio de la página web del Vaticano, salen las vacaciones en donde el Papa no está en verano, sino normalmente durante los miércoles en la mañana tendremos la audiencia papal, en donde nosotros con el guía correo acompañamos directamente al interior y cuidamos todo de la forma más peculiar para que no haya ningún tipo de inconveniente, ya que se trata de un evento que tiene, digamos, se celebra cada semana, pero es un evento siempre multitudinario con muchísimas personas, entonces hay que cuidar de manera muy, muy atenta en los aspectos de seguridad y los aspectos más peculiares para que nadie se pierda y no haya dificultades de ningún. Como para Lisboa, como para París, como para Turín, claramente Roma quizás aún más tiene muchísimo que ofrecer del punto de vista cultural, artístico, arqueológico. Entonces, otra vez, si queremos integrar la visita digamos, religiosa a la visita de tipo artístico, por ejemplo, cultural, lo que sea, o más una cosa un poquito más light, también podemos hacer visitas específicas o panorámicas que nos lleven a ver
el Coloseo, la Fontana de Trevi, Piazza Navona, todos los encantos de Roma renacimiental, la Roma imperial, para que una vez que vengan en Europa se quede con todos los bonitos que estas ciudades pueden proporcionar, ya que están por esta parte, digamos así, del Atlántico. Esto es, digamos, grosso modo, un itinerario general, ¿ok? Entonces, un itinerario general que normalmente se desarrolla en autobús. Puede haber, digamos, la opción del tren para ir a París. Tal vez desde París, si quieren ir a Roma, para evitar bajar con el autobús, se puede ir en avión hasta Roma, y claramente, como acabo de decírselo, todo lo que acabo de mencionar puede ser imaginado al revés, o sea, saliendo desde Roma y acabando en Lisboa o, por ejemplo, en París. Nosotros cuidamos muchísimo los aspectos que nos piden los curas. Para nosotros el éxito lo, digamos así, tenemos garantizado, estamos seguros cuando nos llega una llamada por parte de ustedes diciendo que el cura ha regresado de la peregrinación, está feliz y se está preparando para planear una siguiente peregrinación con ustedes. Esto es, digamos así, lo que a nosotros nos da más satisfacción, y es la manera en la que trabajamos, porque sabemos que el sacerdote es un poco la estrella y generalmente la persona que lleva buena parte de los peregrinos a seguirle, y es muy importante para nosotros satisfacerlo y darle quizás también un poco más, sorprenderlo con algún detalle o algunas cosas que nos espera positiva, naturalmente, para que para él también, igual si no es la primera peregrinación, esta peregrinación vaya a ser algo diferente, una experiencia aún mejor o más peculiar comparada con las experiencias anteriores. Siguiendo después de Roma, aquí le puse Medjugorje, ¿ok? No lo he nombrado antes, pero Medjugorje claramente, aquí tenemos otro santuario muy, muy importante que recién, digamos, tiene aún más importancia, ya que ha sido, digamos, permitido como peregrinación reconocido, digamos, por parte del Vaticano. Entonces, las solicitudes que tenemos para este tipo de destino, para Medjugorje, han subido muchísimo en los últimos 2 años, año y medio. Ya tuvimos muchos, pero digamos que ahora mismo, en los últimos, repito, años, sí, tuvimos muchos más. ¿Cómo se puede llegar a Medjugorje? Digamos que si no tenemos un viaje en autobús que esté recorriendo lo que es ex Yugoslavia, o sea, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, por ejemplo, tendríamos que llegar o en avión o con el ferry. Entonces, si llegamos en avión, podríamos llegar de cualquier tipo de destino. O sea, que en avión podríamos llegar tanto de Roma, pero también podríamos llegar desde París, podríamos llegar desde Lisboa o de otras ciudades, porque son ciudades, tanto Split como Dubrovnik, que nos permiten tener vuelos, digamos, domésticos, vuelos adentro de Europa, muy, muy capilares, digamos, muchas posibilidades, muchas ciudades de Europa. Para darle una idea, los traslados desde Split a Medjugorje, de Dubrovnik a Medjugorje, más o menos son la misma distancia, son 2 horas, ¿ok? De Split a Medjugorje 2 horas, de Dubrovnik a Medjugorje son 2 horas. También estas 2 ciudades, diría sobre todo Dubrovnik, tienen la posibilidad de alojamiento, considerando que puedan visitar una ciudad muy, muy bonita medieval. O sea, que se trata de una ciudad muy bonita, no es solamente una ciudad de paso. Entonces, si por ejemplo llegáramos con un vuelo en la mañana, se podría pensar visitar Dubrovnik en la mañana y luego seguir para Medjugorje. Esta es una posibilidad. En Dubrovnik, claramente, el alojamiento es más caro que en Medjugorje, tanto en Dubrovnik como en Split.
Dubrovnik y Split se encuentran en Croacia todavía. Medjugorje ya es Bosnia-Herzegovina, es otro país. ¿Qué pasa? Que Split y Dubrovnik son ciudades culturales y también son ciudades de mar. Entonces, sobre todo en verano, los precios suben mucho. Y afortunadamente en Medjugorje los precios están están bastante más bajos. Entonces, hay que considerar esta cosa. Sí se puede pernoctar, pero los precios son más altos. De todas formas, normalmente en Medjugorje nos quedamos ahí dos noches. Ahí ven unas fotos del santuario y lo que es la foto de una de las colinas de las apariciones. ¿Okay? En Medjugorje normalmente hay una tipología de hotel 3, 4 estrellas. Como he dicho, los hoteles no son muy caros y nos daría la posibilidad también de tomar unos shuttles, digamos, que permiten los peregrinos acercarse a los puntos en donde hubieron las apariciones. ¿Okay? Hay unos shuttles locales que nosotros claramente coordinamos para que los peregrinos puedan sufrir de este servicio si no quiere ir caminando hacia la colina misma. Entonces, antes le hablé de vuelos. Con el vuelo también podemos llegar a Roma, tanto de Split como de Dubrovnik. También, pero le puse la posibilidad del ferry. El ferry se toma desde Ancona, que como pueden ver es una ciudad que se encuentra en la costa adriática de Italia. El ferry, yo les marqué ahí, es nocturno y según la tipología de embarcación, el traslado puede ser desde 9 a 12 horas. Entonces es una cosa positiva porque tienen su cabina en el ferry y efectivamente nos vamos ahorrando de toda forma una noche de alojamiento. ¿Okay? Porque salen en la tarde, en la noche prácticamente, y llegan a Split en la mañana. ¿Cómo llegamos a Ancona? Si llegamos desde Roma, se podría hacer, por ejemplo, una parada en Lanciano. Desde Roma, pasando por Lanciano y Ancona, son menos de 7 horas. Entonces, en la zona de Lanciano es otro destino religioso. Y ahí tenemos claramente un santuario. Es un lugar que usted ya conoce, donde hubo esta el sangre en donde hubo perdón que se me fue la slide. Perdón, tenemos el santuario de Lanciano entonces, y de ahí se puede seguir para Ancona. Si no queremos pasar por Lanciano y todavía no hemos estado a Asís, en donde le puse la banderita morada, ahí está Asís. Entonces Asís también puede ser una parada desde Roma para ir a Ancona. En ese caso, Roma, Asís, Ancona, nos conllevaría un trayecto de 5 horas y 40, siempre considerando que lo vamos partiendo porque a medio camino tendremos Asís en donde hacer la visita y probablemente hacer nuestro almuerzo. Estas, digamos, son las informaciones generales. Adriana, tú dime, yo podría seguir un poco más, pero ya pasó una hora. Sí, tú podrías seguir, no tenemos límite de tiempo, pero no sé si la gente como se sienta, no sé si quieran continuar o yo no tengo problema. Si tienen preguntas hasta aquí, si tienen preguntas hasta aquí, si me pueden escribir en el chat. 2 minutos nada más, les voy a enseñar las que son las posibles paradas intermedias. Para que sepan que escriben preguntas, sí. Entonces, por ejemplo, otra ruta. Antes vimos una ruta pasando por abajo, digamos, por Ávila. En ese caso, les propongo otra ruta para llegar a Lourdes, por ejemplo, Santiago de Compostela, que conocerán muy bien por el Camino de Santiago. Burgos, en donde hay una de las catedrales más bonitas de toda España, y llegar a Lourdes.
Esta es otra posibilidad. También tenemos Zaragoza, abajo. Le puse la banderita, en donde ven la foto ahí de una de las dos catedrales, la Catedral del Pilar. En Francia, si quisiéramos desde París bajar en autobús, tenemos Chartres, Nevers, en donde pasó los últimos años Bernadette de Soubirous, para ir de Monial, y luego el Santuario de la Salette, y de ahí podemos llegar a Turín. En Italia, le estoy poniendo algunos porque hay más. Hay muchos santuarios por toda Europa, pero aquí hay, digamos, los más cotizados, por así decir. Además de Turín, que vimos antes, otras posibilidades podrían ser Padua, Asís, que lo vimos antes, aquí está, abajo de Asís está Orvieto, y aquí, en la parte sur de Italia, tenemos San Giovanni del Rotondo, que es el pueblo de Padre Pío. ¿Ok? Esto es un poco todo, digamos, por lo que sean las informaciones generales sobre sobre los santuarios marianos. Ok, a ver si alguien tiene una pregunta. ¿Quién escribieron? A ver. ¿Hay cabinas o camarotes para dormir en el ferry de Ancona a Split? Esto es una cosa que depende también, hay 2 o 3 compañías, entonces según las compañías con las cuales iremos viajando, veremos cuáles son las posibilidades. Normalmente hay camarotes, algunos también tienen cabinas. Ok, para personas con discapacidad o que vayan en silla de ruedas, ¿qué tan viable es llevarlos o qué facilidades hay o si es posible? Depende mucho de la tipología de itinerario que nos vayan pidiendo. O sea, si hablamos de destinos específicos, cuales Fátima, Lourdes, por ejemplo, no hay ningún tipo de dificultad. O sea, llegamos también a Roma, si queremos hablar, por ejemplo, de la audiencia papal, porque con el autobús llegamos directamente in situ y no hay problemas, hay todas las facilidades y nosotros damos todo lo posible para que esta persona pueda acceder, como los demás peregrinos, a cualquier tipo de función, a cualquier tipo de evento, a cualquier tipo de monumento que quieran visitar. Claramente, si estamos hablando de otras ciudades que están en el camino, hay algunas que pueden presentar más dificultades. Si pienso en Ávila, por ejemplo, pienso en calles adoquinadas, entonces vamos a ver la posibilidad, o puede ser Carcassonne, puede ser otras cosas. Entonces, una vez tengamos una solicitud específica de una persona discapacitada, vamos probablemente a preguntar qué tipo de discapacidad tiene para ver si se puede mover por unos metros, quizás en muletas, o si está en silla de ruedas, no hay ningún tipo de posibilidad. Y ahí con el agente mismo, con ustedes, vamos moldeando el itinerario a medida para evitar cualquier tipo de limitación, o si esta persona prefiere quizás proponer algo que se pueda hacer, no digo alternativo, porque claramente el guía Correa normalmente está con el resto del grupo, pero tal vez hay cosas a la cual no está interesada y no quiere participar. Esto, repito, depende también de cómo es el caso específico que iremos viendo con el agente. Pero en sí, consideremos que todas las grandes ciudades están, digamos, tienen las facilidades para este tipo de personas y sus medios. Tal vez puede ser un poquito a distancia. Hay algunas ciudades que ahora, por materias de ecología, puede haber quizás aparcamientos, estacionamientos que no siempre están cerca de algunos monumentos, pero hablando de monumentos religiosos, normalmente sí. O sea, tenemos en casi todas las ciudades estacionamientos muy, muy favorables. Ok.
No sé si alguien tenga... Adriana, una Dime, cosa sí. importante para el discapacitado en silla de ruedas, que venga con alguien que empuje la silla de ruedas. Muchas veces viene una señora en una silla de ruedas y cree que el guía, el conductor va a ayudar y todo. No, no hay. Hay una persona que tiene que, es importante que ella Que se una procurarlo. Sí. Sí. Ok. Me piden que si puedes poner otra vez el slide de París, antes de París. No sé cuál era el destino que estaba antes de París, entre Lourdes Aviñón. y Aviñón abajo. Sí. ¿Aviñón o querían Ávila? No, se me hace que es sí, Lourdes, no sé. Eduardo me preguntó. Sí, no sé, Eduardo, si ese es el que querías ver, que es lo que hay de Lourdes a Aviñón, o de Lourdes viajan a París en tren. No sé. Bueno, tengo aquí otra pregunta. ¿Qué distancia hay de Fátima a Ávila en bus? Bueno, pues Permítame, nada más quería contar de las últimas 3 slides que presentó, los últimos 3, ya cuando terminó la conferencia, las últimas 3 de la primera que presentó, creo que era Francia. ¿No era sobre Mayugori? ¿Antes de Mayugori? A ver, ahí. Son esa, 3 opciones. Okay. Tres opciones de camino. Exactamente. Esta es una y luego la siguiente, ¿cuál es? Esta, puse la posibilidad de bajar en autobús desde París a Turín. Es otra posibilidad, digamos. Sí, correcto. No, ya está, ya eso era lo que yo necesitaba. Muchas gracias. De nada, un placer. Luego, cualquier cosa quieran, digamos, ir de manera más profunda, digamos, igual las preguntas no salen ahora y saldrán después, una vez una mente fría o hablando con sus clientes. Tanto Adriana como yo estamos disponibles en estos días más y hay que tomarlo una cosa positiva, por lo menos esto, para darle otras informaciones y también si necesita otra presentación sobre cosas específicas la pueden preguntar y con gusto. Me he dado cuenta que puse mal la fotografía, que se le pareidemonial, puse otra vez la de Never, pero bueno. Me perdonarán, Solo ¿no? tú te has dado cuenta. Como buen cristiano. Sí. Bueno, de Ávila, me preguntan de Fátima a Ávila. La última pregunta, ¿qué distancia hay? Y aquí lo puse. Ahorita ya lo acabas de poner la slide. Fueron unas 7 horas y media, más o menos. Aquí ya he contado todo, o sea, más o menos también cabe el almuerzo. O sea, considerar 2 tramos de uno de 4 horas y otro de 3 horas y media. Ok. ¿Qué se puede hacer? También aquí, repito, si es un grupo que quiere combinar religión y cultura, una parada un poquito más cercana a Fátima puede ser Salamanca. Y luego de Salamanca tiramos y nos acercamos para Lourdes. Puede ser. O sea, depende del, digamos así, de la tipología del grupo, también del cura que quizá quiera ver cosas diferentes, hay para todos los gustos. O sea, si la cuestión es acortar los tramos y igual tenemos un poquito más de presupuesto para poder añadir una noche, ustedes lo saben, en Europa la concentración tanto de lugares culturales, artísticos y muchísimos religiosos es increíble. Así que podemos parar en muchos lugares y tener tantas alternativas cuantas efectivamente cada país nos proporciona. Ok, exceptuando esta época para viajar, para hacer, digamos, esta ruta, ¿todo el año es igual de ocupado? ¿Todo el año hay la misma asistencia? Ahora, esta ruta diría que más o menos se puede cubrir en todo el año.
Meses más fríos. Meses más fríos suelen ser de diciembre a los primeros de marzo, digamos así. Las fechas más cotizadas, o sea, cuando recibimos más grupos, digamos, abril, mayo, algo de junio, septiembre, octubre. Claramente son las fechas en las cuales suben los precios. ¿Okay? Entonces, hay precios más altos quizás desde abril a junio y luego septiembre, octubre. Y los otros meses son meses, digamos, como, qué sé, marzo, noviembre, por ejemplo, en los cuales sí se puede viajar y quizás se pueden encontrar precios más bajos, porque no son de alta temporada. Y como siempre digo, estamos en Europa, o sea, podemos hablar más o menos de temporada alta para Fátima, Lourdes, Asís, Aviñón quizás, pero para lo que sean las ciudades como Lisboa, Roma, París, Turín, Barcelona, lo que ustedes quieran, cada día es una historia diferente. O sea, la misma habitación puede valer para la fecha del 10 de junio 100 euros la doble, y el 11 de junio puede valer 300 porque hay un congreso, porque hay un concierto, porque hay un partido de fútbol. Entonces, por esto es muy importante saber las fechas definidas, porque ahí nosotros sabemos en dónde poder cubrirnos, igual evitando una ciudad, o quizás pasar una noche, llegar una noche después, o acortarlo de una noche. O sea, vamos evitando claramente las fechas que puedan ser más delicadas, más difíciles, pero hay que tomar en cuenta que estas ciudades funcionan de esta forma. Los precios son muy dinámicos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Yossi, gracias a Francesco y a todos que nos dieron un poco de su tiempo. Gracias a todos ustedes. Cualquier cosa, bueno, estamos a sus órdenes. Tienen mi teléfono, mis datos, tanto por WhatsApp, por correo electrónico, aquí estamos. Y esperamos nos podamos ver frente a frente muy pronto. Y bueno, gracias. Gracias a Dios, Diana. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Bye, que tengan un buen día. Bye. Bye, bye.